Un millonario encuentra a su exempleada sentada en una parada de autobús abandonada con su hijo en brazos, y en ese momento supo que no podía simplemente seguir su camino. El calor implacable de la región árida caía sobre los tres, creando una tensión silenciosa que parecía suspender el tiempo. ¿Por qué esa mujer que había trabajado en su lujosa casona señorial se encontraba en esa situación con ese niño? El contraste era brutal. Sergio, con su traje impecable, saliendo de su auto que costaba una fortuna. Cecilia, encogida en ese refugio de tablas podridas, protegiendo a Renzo de la crueldad del sol abrasador. Cecilia no necesitó levantar la vista para saber quién se había detenido. Todo su cuerpo tembló al reconocer los pasos costosos que se acercaban, e instintivamente giró el rostro del niño para alejarlo, como si ocultar a esa criatura fuera cuestión de vida o muerte. Pero era demasiado tarde, porque cuando Sergio finalmente vio el rostro sudado y curioso de ese niño de ojos grandes y penetrantes, algo dentro de él simplemente se congeló. Sergio cerró la puerta del coche con fuerza y el sonido resonó por la ruta desierta como un disparo. El calor subía del asfalto en ondas visibles, distorsionando el aire a su alrededor, mientras caminaba los pocos metros hasta ese refugio de madera que parecía a punto de derrumbarse. Cecilia no levantó la vista cuando él se detuvo frente a ella, pero él vio sus hombros contraerse como si quisiera desaparecer dentro de sí misma. Renzo seguía observando a ese hombre extraño, con curiosidad infantil, sin entender por qué su madre se había puesto tan tensa de repente. «Cecilia», dijo Sergio, y su voz salió más ronca de lo que esperaba. La última vez que había visto a esa mujer fue hacía 4 años, cuando aún sonreía al servir el desayuno y conversaba sobre el futuro con esperanza en los ojos. Ahora, frente a él, estaba una versión destruida de aquella persona, con ropa gastada y una mirada que cargaba demasiado dolor para una sola vida. «Señor Sergio», respondió ella en voz baja, manteniendo la vista fija en el suelo de tierra. «¿Qué haces aquí en este lugar?», preguntó él, intentando mantener un tono neutro, pero fallando al ver el estado deplorable en que ella se encontraba. El traje italiano que él usaba costaba más de lo que ella probablemente había visto en años, y esa constatación le produjo náuseas. «Esperando el colectivo. Señor, debe pasar pronto», ella mintió. Y Sergio sabía que era mentira, porque esa línea había sido desactivada hacía 2 años. Desde que la nueva autovía fue construida 50 kilómetros de allí, él miró hacia el horizonte ondulante de calor, donde nada se movía más allá de los arbustos secos empujados por el viento cálido. «No pasa ningún colectivo por aquí, Cecilia. Tú lo sabes», dijo él, dando un paso hacia la sombra precaria del refugio. El techo de chapa crujía con la temperatura y ofrecía poco alivio del sol implacable. Renzo comenzó a removerse en el regazo de su madre, quejándose del calor, con pequeños sonidos de incomodidad que hicieron que el corazón de Sergio se encogiera. El niño tenía los labios resecos y la piel enrojecida por el sol. «Él tiene sed», afirmó Sergio, no como una pregunta, sino como una constatación dolorosa que cortó el aire. Cecilia intentó esconder el rostro de su hijo, tirando de un paño fino para protegerlo mejor. «Estamos bien, señor. Por favor, continúe su viaje. Usted se va a atrasar para sus compromisos», dijo ella, la voz temblorosa por un pánico mal disimulado. Sergio ignoró completamente el pedido, se dio la vuelta y caminó de regreso al coche con pasos decididos. Abrió la puerta trasera y tomó 2 botellas de agua helada que siempre mantenía en el vehículo. Cuando regresó, extendió una botella hacia Renzo, sin pedir permiso. El niño estiró sus manitas inmediatamente, pero miró a su madre, buscando aprobación con esos ojos grandes y confiados. Cecilia suspiró, derrotada por la necesidad básica de mantener a su hijo vivo, y tomó la botella con manos que temblaban visiblemente. Ella abrió la tapa y ayudó a Renzo a beber, y el niño bebió con una avidez desesperada que hizo que Sergio sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Bebe tú también», ordenó él extendiendo la segunda botella. Cecilia dudó. El orgullo libraba una feroz batalla contra la supervivencia, pero la sed habló más fuerte. Ella tomó el agua y bebió un trago largo, cerrando los ojos por un segundo, como si aquello fuera el mejor líquido que jamás había probado. «Gracias», susurró ella, limpiándose la boca con el dorso de la mano empolvada. Sergio permaneció allí parado, su sombra cubriendo a madre e hijo, bloqueando cualquier intento de fuga. «¿A dónde ibas, Cecilia?»,
¿A pie con un niño pequeño y ese equipaje? Él presionó, necesitando desesperadamente entender cómo la mujer que mantenía su casona impecable había llegado a ese punto de completa degradación. «A casa de mi prima en Pueblo Seco», respondió ella, evitando mirarlo directamente. «Pueblo Seco queda a 200 kilómetros de aquí. ¿Pretendías caminar 200 kilómetros con un niño en brazos?», preguntó él incrédulo, sintiendo la rabia crecer dentro de él, no contra ella, sino contra toda la situación absurda. Conseguiría un aventón en el camino. «Siempre aparece alguien dispuesto a ayudar», dijo ella, intentando sonar confiada, pero la voz le fallaba. «Con un hijo pequeño, aceptar un aventón de extraños. Sabes lo peligroso que es». Él replicó, más ríspido de lo que pretendía. Renzo, saciado por el agua fresca, comenzó a quejarse bajito, molesto por el calor sofocante y la tensión palpable entre los adultos. Sergio miró su reloj caro, un gesto automático de quien siempre tuvo prisa, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Levántate», dijo él con firmeza. Cecilia lo miró asustada. «¿Cómo?», preguntó ella confundida. «Levántate, toma tus cosas. ¿Vienes conmigo?», declaró él. El tono no admitía discusión. «No, señor, de ninguna manera. No puedo. La señora Valeria se pondrá furiosa si se entera de que…». Ella comenzó a protestar, el miedo estampado en su rostro pálido. «Valeria ya no vive en mi casa hace meses. Nos divorciamos». Sergio la interrumpió secamente y vio la sorpresa genuina redondear los ojos cansados de Cecilia. «Aún así, señor Sergio, no puedo aceptar su ayuda. Yo tengo mi camino. Usted tiene el suyo. Somos de mundos completamente diferentes», insistió ella, abrazando a Renzo con más fuerza, como si pudiera protegerlo de toda aquella confusión, solo con el calor de su amor. «Mira a tu hijo, Cecilia». Sergio explotó, perdiendo totalmente la paciencia, y el grito alto hizo que el niño comenzara a llorar de susto. Sergio inmediatamente bajó el tono, pasándose la mano por el cabello sudado, frustrado consigo mismo. «Disculpa, pero míralo. Él no aguanta una hora más bajo este sol infernal. Si te quedas aquí esperando un colectivo que no existe, o un aventón que puede venir de cualquier loco, estás poniendo su vida en riesgo real. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser orgullosa y ver a tu hijo sufrir las consecuencias?», argumentó él, usando la lógica fría que aplicaba en los negocios más difíciles. Cecilia miró el rostro rojo y sudado de Renzo. Vio la incomodidad y la exhaustión en esas facciones inocentes que confiaban en ella para tomar las decisiones correctas. Ella mordió su labio inferior con fuerza, las lágrimas acumulándose en los bordes de sus ojos resecos. «No tengo dinero para pagar el viaje, señor», susurró ella, la vergüenza quemando más intensamente que el sol abrasador. «No estoy cobrando pasaje, Cecilia. Estoy ofreciendo una oportunidad para que ustedes sobrevivan este día. Vamos ahora», dijo él, y sin esperar respuesta, se agachó y tomó la maleta sorprendentemente pesada de ella. Sergio se preguntó qué podría llevar una persona sin nada que pesara tanto. «Vamos», repitió él, comenzando a caminar decididamente hacia el lujoso coche. Cecilia permaneció inmóvil por unos segundos más, mirando el banco de madera donde había pasado las últimas 4 horas tortuosas, y entonces, con un suspiro que parecía venir del fondo del alma, se levantó con Renzo en brazos y siguió al hombre de traje. Sergio abrió la puerta trasera del vehículo para ella, y el interior olía a cuero nuevo y aire acondicionado, un contraste violento con el olor a tierra seca y desesperación que impregnaba sus ropas. Ella dudó en la puerta, mirando la tapicería impecable. «Voy a ensuciarlo todo», dijo genuinamente preocupada. «Es solo un coche, Cecilia. Entra ya», insistió él impaciente con la demora. Ella entró despacio, acomodándose en el rincón más distante posible, encogida, como si quisiera ocupar el menor espacio físico posible. Sergio cerró la puerta con cuidado, puso la maleta pesada en el baúl y asumió el volante. Cuando encendió el motor y el aire acondicionado comenzó a funcionar, oyó el suspiro profundo de alivio que venía del asiento trasero. Durante los primeros 15 minutos, condujo en silencio absoluto, observándola discretamente por el espejo retrovisor. Ella limpiaba el rostro sudado de Renzo con un paño húmedo, murmurando nanas en voz baja y melodiosa. Sergio sentía una culpa extraña creciendo en el pecho, una sensación de responsabilidad personal que no conseguía explicar racionalmente.
Él se recordaba perfectamente de ella en la casona, siempre eficiente, siempre discreta, siempre sonriendo educadamente, incluso cuando Valeria gritaba por motivos completamente fútiles. Y entonces, de un día para otro, ella simplemente desapareció sin dejar rastros. Valeria había contado una historia sobre un anillo robado, pero Sergio nunca creyó completamente en la versión de su exesposa. Ahora, viendo la pobreza extrema de Cecilia, la idea de que ella fuera una ladrona parecía completamente absurda. «Cecilia», la llamó él, mirando por el espejo retrovisor. Ella levantó la vista inmediatamente, siempre alerta. «Sí, señor», respondió con la deferencia automática de años de servicio doméstico. «¿Por qué realmente te fuiste aquel día?» «Quiero la verdad completa», pidió él, necesitando finalmente entender lo que había sucedido. El silencio en el coche se hizo denso y pesado. El paisaje desértico pasaba rápidamente por la ventana mientras se alejaban de aquel lugar abandonado. La señora Valeria dijo que si no me iba inmediatamente, llamaría a la policía. «Ella me acusó de haber robado su anillo de esmeraldas», respondió Cecilia, la voz embargada por la emoción contenida. «Nunca toqué nada que no fuera mío, señor Sergio. Usted lo sabe. En 2 años trabajando en la casa, nunca tomé ni un peso que encontrara olvidado». Ella completó, las lágrimas finalmente escurriendo libremente por su rostro delgado. «Sé que no robaste nada», dijo él con convicción, porque era la más pura verdad. Él había encontrado el maldito anillo meses después, caído detrás de la cómoda del vestidor de Valeria. Su exesposa había olvidado dónde había puesto la joya, pero nunca admitió el error grotesco, y mucho menos intentó localizar a Cecilia para disculparse. «Siento mucho lo que sucedió. Debería haber investigado antes de dejarte ir», dijo él. Y las palabras parecían terriblemente insuficientes ante el sufrimiento que ella había enfrentado. «No fue culpa suya, señor. La señora Valeria me tenía celos», dijo Cecilia en voz baja y luego se calló abruptamente, como si hubiera revelado algo que debería permanecer en secreto. «¿Celos de qué? Tú solo trabajabas en la casa». Sergio frunció el ceño genuinamente confundido. Cecilia no respondió la pregunta. En cambio, concentró toda su atención en Renzo, que ahora dormía profundamente en el frescor bendito del aire acondicionado. Sergio siguió conduciendo, su mente funcionando intensamente mientras intentaba procesar aquella información perturbadora. Él no podía simplemente dejar a Cecilia en casa de su prima en Pueblo Seco y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Abandonar a esa mujer y a ese niño inocente en la miseria, después de lo que su exesposa había hecho, sería una cobardía que él no conseguiría llevar en su conciencia. Él tenía recursos financieros abundantes, tenía poder, tenía una casona con habitaciones vacías. ¿Tienes algún lugar garantizado para quedarte si no logras llegar a casa de tu prima?, preguntó él, aunque ya sospechaba la respuesta. «No, señor. Fui desalojada de la pensión donde vivía ayer por la mañana. No conseguí pagar el alquiler atrasado», confesó ella, la humillación coloreando sus mejillas de rojo. «¿Y el padre de Renzo? ¿Él no ofrece ningún tipo de ayuda financiera?», preguntó Sergio, tocando deliberadamente un punto que percibía ser extremadamente sensible. Él vio por el retrovisor cómo el cuerpo entero de Cecilia se ponía rígido como una piedra. «Él no sabe de la existencia de Renzo, y no puede saberlo», dijo ella, tartamudeando visiblemente. «¿Por qué? Es un hombre violento, un criminal peligroso», insistió Sergio genuinamente preocupado por la seguridad de ellos. «No, señor. Él es un hombre bueno y honesto, pero él tiene su vida organizada, y nosotros no formamos parte de esa vida», dijo ella con una tristeza infinita, tiñendo cada palabra. Sergio sintió una punzada de irritación con ese hombre desconocido que irresponsablemente abandonaba a un hijo. «Todo padre tiene el derecho de saber sobre la existencia de su hijo, Cecilia, y todo niño tiene derecho a conocer a su padre», dijo él, asumiendo un tono moralizador. «A veces la verdad destruye más vidas de lo que protege, señor Sergio». Ella respondió de forma enigmática, dejando claro que no pretendía elaborar más sobre el asunto. El coche devoraba kilómetros de asfalto caliente, y ellos se aproximaban rápidamente a un cruce de rutas importante. A la derecha, la ruta llevaba directamente a Pueblo Seco, una pequeña ciudad pobre y sin recursos, donde Cecilia planeaba empezar la vida de cero. A la izquierda, la ruta regresaba a la capital, al lujo, a la casona solitaria de Sergio.
Él disminuyó la velocidad del vehículo significativamente. El intermitente del coche comenzó a hacer un sonido rítmico e hipnótico. Cecilia observaba atentamente, esperando naturalmente que él girara a la derecha. Pero Sergio, tras una pausa dramática, giró el volante decisivamente a la izquierda, haciendo el retorno completo. «Señor Sergio, usted se equivocó de camino. Pueblo Seco queda en la dirección opuesta». Ella alertó, inclinándose hacia adelante, con preocupación evidente. «Sé perfectamente dónde queda Pueblo Seco, Cecilia», dijo él con calma absoluta, acelerando el coche en dirección a la capital. «Entonces, ¿a dónde exactamente nos está llevando? Por favor, deténgase». Ella entró en pánico real, la voz subiendo una octava. «Nadie les hará daño. Tienes mi palabra de honor», garantizó él, manteniendo la voz firme y controlada. «Pero no puedo volver a ese lugar. No tengo ropa adecuada. No tengo nada presentable. ¿Qué va a pensar la gente cuando me vea? ¿Qué pretende hacer con nosotros?», preguntó ella, el miedo genuino haciendo que su voz temblara descontroladamente. Sergio la miró a través del retrovisor, con una intensidad que la hizo parar de hablar inmediatamente. «Voy a corregir un error terrible, Cecilia. Tú trabajaste en mi casa durante 2 años enteros, cuidaste de todo con dedicación ejemplar y fuiste tratada como basura descartable. No voy a permitir que vayas a un asentamiento con un bebé mientras yo duermo solo en una casona con 10 habitaciones vacías». Él declaró con firmeza inquebrantable. «Pero, ¿en qué condición? Como empleada de nuevo. ¿No podré trabajar adecuadamente con Renzo, necesitando cuidados constantes?», ella argumentó, intentando desesperadamente encontrar lógica en su decisión aparentemente impulsiva. «No como empleada», dijo Sergio, y dejó la respuesta flotando en el aire cargado de tensión. «Entonces, ¿cómo qué exactamente?», susurró ella, la voz casi inaudible. Él no respondió inmediatamente la pregunta. En vez de eso, tomó el celular de la consola central, marcó un número conocido y lo puso en altavoz. «¿Aló, Elena?», le habló a la actual ama de llaves. «Sí, señor Sergio. Buenas tardes», respondió la mujer del otro lado de la línea. «Prepare inmediatamente la habitación principal de huéspedes, la azul con vista al jardín, y pida a la cocinera que prepare una sopa nutritiva y que compre leche en polvo, pañales talla pequeña y ropa infantil variada. Todo para ahora», ordenó él con autoridad. «Sí, señor. ¿Para cuándo lo necesita?», preguntó el ama de llaves, claramente sorprendida con el pedido inusitado. «Estoy llegando en 1 hora y media». «¿Y Elena?». «Nadie, aparte de usted, tiene permiso para entrar en el ala este de la casa». «Eso es una orden directa», le dijo con severidad. «Perfectamente entendido, señor». Él colgó el teléfono y lo volvió a colocar en su lugar. Cecilia estaba completamente boquiabierta, mirándolo como si él se hubiera vuelto completamente loco. «Habitación de huéspedes, señor Sergio. Eso no puede ser. Usted no puede poner a una ex empleada en la habitación de huéspedes de su casona. ¿Qué van a pensar sus amigos ricos? ¿Qué va a comentar la alta sociedad?». Ella estaba genuinamente aterrorizada con la quiebra absurda de la jerarquía social. «No me importa en absoluto lo que piensen o dejen de pensar. Me importa exclusivamente lo que es justo y correcto. Y dejarlos a ustedes en esa ruta para morir no era ni justo ni correcto», dijo él, cerrando definitivamente el asunto. El resto del viaje se hizo en un silencio pesado y cargado de tensión. Cecilia miraba por la ventana, viendo el paisaje cambiar gradualmente del desierto árido a los suburbios organizados, y finalmente a los imponentes portones de los barrios privados exclusivos. Ella reconocía cada curva de esa ruta, cada árbol, cada referencia visual. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse por la garganta. Ella regresaba al lugar exacto de donde había sido expulsada con deshonra, pero ahora entraba por la puerta principal como invitada. Cuando el coche negro y reluciente atravesó los portones electrónicos de hierro forjado de la casona, los guardias de seguridad uniformados hicieron un saludo respetuoso. Sergio estacionó directamente frente a la entrada principal majestuosa, donde la fuente de mármol italiano arrojaba agua cristalina en patrones hipnóticos. Él apagó el motor completamente y se volteó hacia atrás, mirando profundamente a Cecilia y al niño que dormía tranquilamente en sus brazos. «Llegamos al destino final. A partir de este momento, nadie los tocará ni les hará ningún daño». «Tienes mi palabra solemne», prometió él con seriedad absoluta. Cecilia solo logró asentir con la cabeza,
completamente sin palabras, para expresar el torbellino de emociones que sentía. Sergio salió del coche, dio la vuelta completa y le abrió la puerta trasera con gentileza. Él le extendió la mano fuerte para ayudarla a salir del vehículo. Ella miró aquella mano masculina, grande, limpia, bien cuidada, y luego la suya propia, callosa, sucia y áspera por el trabajo pesado. Tras una duda que duró eternos segundos, ella puso su mano en la de él y sintió una corriente eléctrica recorrer todo su brazo. Él la tiró suavemente fuera del coche. Con Renzo durmiendo profundamente en un brazo y la mano de Sergio sosteniendo su codo con firmeza, ella subió lentamente los escalones de mármol de la entrada principal. La puerta maciza de madera tallada se abrió automáticamente y Elena estaba allí esperando, con los ojos completamente desorbitados de shock al reconocer a la mujer sucia y andrajosa al lado del elegante patrón. «Cecilia, ¿eres realmente tú?», dejó escapar Elena incrédula. «Prepare un baño caliente para ella inmediatamente, Elena, y otro para el niño con agua tibia y jabón neutro. Después llame al doctor Morales para hacer un examen médico completo al niño», Sergio ordenó, pasando directamente por ella y conduciendo a Cecilia hacia la escalera principal de mármol. Mientras subían los escalones anchos, Cecilia sintió un mareo abrumador, aquel lujo excesivo, aquel olor característico a limpieza y flores frescas, todos aquellos recuerdos dolorosos volviendo de una sola vez. Ella se agarró al pasamanos dorado para no desmayarse. En lo alto de la escalera, Sergio la guió por el pasillo encerado hasta una puerta doble de caoba. Él abrió las puertas y reveló una habitación suntuosa con cama tamaño king, muebles antiguos y una vista deslumbrante a los jardines perfectamente cuidados. «Esta es la habitación de ustedes ahora», dijo él simplemente. Cecilia entró despacio en el ambiente, como si estuviera pisando terreno sagrado. Ella colocó a Renzo cuidadosamente sobre la colcha de seda, quitándole sus diminutas sandalias y cubriéndolo con una manta suave. El niño suspiró satisfecho en su sueño, acomodándose cómodamente por primera vez en semanas. Cecilia permaneció parada al lado de la cama monumental, mirando a su hijo con una expresión que mezclaba amor incondicional y alivio indescriptible. Sergio observaba desde la puerta, respetando aquel momento íntimo entre madre e hijo. Después de largos minutos de silencio, Cecilia se giró hacia él con lágrimas corriendo libremente por su rostro delgado. «No consigo encontrar palabras adecuadas para expresar mi gratitud», susurró ella con la voz embargada. Sergio se encogió de hombros, visiblemente incómodo con demostraciones excesivas de gratitud. «Ya agradeciste lo suficiente. Ahora necesitas descansar y recuperarte. El baño queda a través de aquella puerta de allí». Él señaló una entrada lateral. «Tiene toallas limpias y todos los productos de higiene que puedas necesitar. Úsalos libremente. Los dejaré que se acomoden con tranquilidad. Si necesitas algo durante la noche, mi habitación queda al final de este pasillo», explicó él pacientemente. Cecilia asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano temblorosa. Sergio comenzó a retirarse, pero se detuvo en el umbral de la puerta y se volteó una última vez. «Cecilia, seas muy bienvenida de nuevo, esta vez para quedarte definitivamente, si así lo deseas», dijo él con sinceridad absoluta. Ella logró esbozar una pequeña y vacilante sonrisa, pero genuinamente agradecida, por primera vez desde que él la había encontrado en aquella ruta abandonada. Sergio bajó las escaleras y fue directamente a la cocina amplia. Él preparó personalmente un refrigerio nutritivo y dejó todo organizado en la heladera, en caso de que Cecilia o Renzo se despertaran con hambre durante la madrugada. Después se dirigió a su oficina particular y encendió el computador. Él comenzó a hacer una lista detallada de todo lo que necesitaba conseguir urgentemente. Cama infantil adecuada, ropa variada para Cecilia y Renzo, juguetes educativos, material escolar para cuando el niño tuviera edad para empezar los estudios formales. La lista creció rápidamente y Sergio percibió que tendría que cancelar todos los compromisos de la semana siguiente para organizar todo adecuadamente. Pero eso no lo incomodaba en absoluto. En realidad, él estaba genuinamente animado con la perspectiva de tener algo realmente significativo que hacer, algo que importaba de verdad en la vida de personas reales. Él trabajó en el computador durante 2 horas, haciendo investigaciones sobre escuelas, médicos pediatras, tiendas especializadas en artículos infantiles. Cuando finalmente apagó el equipo y subió a su habitación, se detuvo discretamente frente a la puerta donde Cecilia y Renzo dormían.
Él conseguía oír la respiración suave y regular del niño, y el silencio que indicaba que Cecilia probablemente también había logrado dormirse. Él sonrió para sí mismo, entrando en su propia habitación, con una sensación de ligereza que no experimentaba hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, Sergio sentía que su vida tenía un propósito real y tangible. A la mañana siguiente, él se despertó más temprano de lo habitual y preparó personalmente un desayuno completo y nutritivo. Hizo panqueques dorados, huevos revueltos cremosos, panceta crocante, ensalada de frutas frescas y jugo de naranja natural. Estaba organizando todo en la mesa del comedor cuando oyó pasos cautelosos en la escalera. Cecilia apareció en la entrada de la cocina, pareciendo visiblemente descansada, pero aún perdida y desplazada en aquel ambiente de lujo. Ella se había bañado y estaba usando la misma ropa del día anterior, pero limpia y bien planchada. «Buen día, Cecilia. Espero sinceramente que hayas podido dormir bien», dijo Sergio con alegría genuina. «Dormí mejor de lo que pude dormir en meses, señor. Renzo todavía está durmiendo profundamente. Creo que estaba completamente exhausto», respondió ella, la voz aún ronca por el sueño reparador. Sergio indicó la mesa abundante con un gesto invitador. «Siéntate y desayuna con nosotros. ¿Necesitas alimentarte adecuadamente?» Cecilia dudó visiblemente, viejos hábitos de subordinación volviendo automáticamente a flote. «Puedo preparar el desayuno para usted, como siempre hacía. No necesita molestarse con eso», ofreció ella, ya dirigiéndose a los armarios por instinto. Sergio negó con la cabeza con firmeza inquebrantable. «Hoy, absolutamente no. Hoy eres mi invitada especial. Siéntate y come con calma. Tendremos tiempo suficiente para establecer una rutina adecuada más tarde, pero hoy solo quiero que descanses y te recuperes completamente», insistió él con gentileza. Cecilia se sentó lentamente en la silla, aún pareciendo extremadamente incómoda con la inversión total de roles. Sergio le sirvió el café aromático y se sentó al otro lado de la mesa, observándola discretamente. Comieron en un silencio cómodo y respetuoso durante varios minutos. Cecilia masticaba despacio, saboreando cada bocado como si fuera la comida más deliciosa que jamás había probado en su vida. Sergio sentía una satisfacción profunda al verla, finalmente alimentándose adecuadamente después de quién sabe cuántos días de privación. Después de un tiempo considerable, Cecilia dejó los cubiertos a un lado cuidadosamente y lo miró con seriedad absoluta. «Señor Sergio, necesito entender exactamente cuál es mi situación aquí. ¿Qué espera usted de mí a cambio de esta generosidad? ¿Cuáles serán mis obligaciones y responsabilidades?», preguntó ella directamente. Sergio había pensado cuidadosamente sobre esa cuestión durante toda la noche en vela. Él quería ser completamente justo. Quería garantizar que Cecilia se sintiera valorada y respetada, pero nunca explotada o humillada. «Me gustaría que asumieras nuevamente los cuidados generales de la casa, como hacías anteriormente. Limpieza, organización, quizás preparar algunas comidas cuando tengas ganas, pero con una diferencia fundamental e innegociable. Tendrás horarios fijos de trabajo y descansos regulares garantizados. Recibirás un salario justo, muy superior al que yo pagaba antes, y tendrás libertad total e irrestricta para cuidar de Renzo siempre que él te necesite. Si él se enferma, te quedas exclusivamente con él. Si él tiene alguna actividad en la escuela en el futuro, tú lo acompañarás. Tu hijo viene siempre en primer lugar, absolutamente siempre», él explicó detalladamente. Cecilia lo miró, con los ojos empañados por una emoción intensa. «Esto es infinitamente más de lo que jamás podría haber soñado o esperado», dijo ella con la voz temblorosa. Sergio sonrió cálidamente. «Y aún hay más beneficios. Voy a proveer un plan de salud completo para ustedes dos. Garantizaré que Renzo tenga acceso a la mejor educación disponible cuando llegue el momento apropiado, y voy a ayudarte a ahorrar dinero para que, si algún día decides irte y empezar una vida independiente, tengas recursos suficientes para hacer esa transición con dignidad», él completó. Cecilia no consiguió contener más las lágrimas que venían acumulándose. Ella cubrió su rostro con las manos y lloró intensamente, liberando años de tensión acumulada, miedo constante y desesperación silenciosa. Sergio se levantó tranquilamente, tomó una caja de pañuelos de papel y la colocó al lado de ella en la mesa. Él no intentó consolarla con palabras vacías o gestos inadecuados, solo le dio todo el espacio necesario para sentir y expresar todo lo que necesitaba sentir.
Después de varios minutos intensos, Cecilia consiguió calmarse gradualmente y se limpió el rostro con cuidado. «Me disculpo por esta demostración», dijo ella, claramente avergonzada por la pérdida de control emocional. Sergio negó con la cabeza enérgicamente. «Nunca te disculpes por sentir emociones genuinas. Has pasado por situaciones terribles que quebrarían a cualquier persona. Es natural y saludable dejar que esas emociones salgan», dijo él con comprensión. En ese momento, oyeron ruidos que venían del piso superior, seguidos por pequeños pasos en la escalera. Poco después, Renzo apareció en lo alto de los escalones, frotándose los ojitos somnolientos con los puños cerrados. Cuando vio a Sergio sentado en la mesa, corrió inmediatamente hacia su madre y se escondió detrás de ella, aún desconfiado del hombre extraño. Cecilia lo tomó en brazos automáticamente y lo abrazó con ternura. «Buen día, mi amor. ¿Dormiste bien? ¿Tienes hambre?», preguntó ella cariñosamente. Renzo asintió con la cabeza, pero siguió mirando a Sergio con evidente desconfianza infantil. Sergio se levantó despacio y preparó un plato especial de panqueques pequeños, poniendo una cantidad generosa de miel dorada por encima, creando dibujos divertidos. Él colocó el plato colorido en la mesa y se apartó a propósito, dando amplio espacio para que el niño se sintiera seguro y cómodo. Cecilia sentó a Renzo en una silla alta y lo ayudó pacientemente a comer. El niño probó el panqueque con hesitación inicial, pero sus ojos se iluminaron completamente al sentir el sabor dulce y delicioso. Él comenzó a comer con entusiasmo creciente, manchando todo su pequeño rostro con miel pegajosa. Sergio observaba la escena con diversión genuina, recordándose vagamente de cómo era tener un niño trayendo vida y alegría dentro de la casa. Durante el desayuno, Sergio anunció los planes para aquel día. «Vamos a hacer compras esenciales para ustedes, ropa adecuada, juguetes educativos para Renzo y todo lo demás que necesiten para establecerse cómodamente aquí», declaró él. Cecilia inmediatamente protestó sobre los gastos excesivos, pero Sergio fue absolutamente inflexible en la decisión. «Ustedes necesitan ropa decente. Renzo necesita juguetes apropiados para su edad y una cama adecuada para dormir. Esto no es negociable de ninguna manera», dijo él con firmeza. Cecilia finalmente accedió, percibiendo que argumentar sería completamente inútil contra su determinación. Salieron de la casona y Sergio los llevó primero a una tienda especializada en ropa infantil de calidad. Renzo quedó absolutamente fascinado por todo lo que veía, tocando con curiosidad todos los juguetes coloridos y la ropa divertida que encontraba por el camino. Cecilia elegía siempre las opciones más básicas y económicas, pero Sergio discretamente añadía ítems mejores y más caros al carrito de compras. Compraron ropa suficiente para varias semanas, zapatos nuevos y resistentes, un abrigo grueso para el invierno que se acercaba rápidamente. La siguiente parada fue una tienda de muebles infantiles, donde eligieron una cama temática con dibujos de coches coloridos, que Renzo adoró inmediatamente y sin reservas. Sergio también compró un pequeño armario y una estantería especial para libros y juguetes educativos. La tercera parada fue una gran juguetería, donde Renzo quedó completamente deslumbrado con tantas opciones increíbles. Sergio pacientemente dejó que el niño eligiera algunos juguetes que más llamaron su atención, y Cecilia tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas al ver la alegría pura e inocente estampada en el rostro de su hijo. Terminaron las compras en una elegante tienda de ropa femenina, donde Sergio gentilmente insistió en que Cecilia eligiera ropa adecuada para sí misma. Ella estaba visiblemente incómoda, gastando dinero en sí misma después de tanto tiempo de privación. Pero Sergio fue paciente y alentador hasta que ella finalmente seleccionó algunas prendas básicas, pero de buena calidad. Cuando regresaron a la casona, el coche estaba completamente abarrotado de bolsas y cajas de todos los tamaños. Sergio y Cecilia pasaron toda la tarde montando cuidadosamente la nueva cama de Renzo y organizando metódicamente la habitación. Renzo ayudaba a su manera, principalmente estorbando más que ayudando, pero claramente radiante de felicidad por estar participando activamente del proceso. Cuando finalmente terminaron todo el trabajo, la habitación había sido completamente transformada en un espacio acogedor y apropiado para un niño feliz. Renzo saltó en la cama nueva varias veces, riendo alto y contagiosamente, y Cecilia se sentó a su lado, pasando la mano cariñosamente por el cabello de su hijo con ternura infinita. Sergio observaba toda la escena desde la puerta,
sintiendo una satisfacción profunda y duradera por haberles proporcionado aquella alegría simple, pero genuina. Esa noche, después de que Renzo fue acostado en su nueva habitación personalizada, Cecilia y Sergio se sentaron cómodamente en el salón principal. Ella había preparado té aromático para los dos, un gesto simple, pero significativo, que mostraba que ella estaba gradualmente empezando a sentirse más a gusto en aquel ambiente. Conversaron largamente sobre los 4 años que habían pasado desde su partida abrupta. Sergio contó detalles sobre su complicado divorcio, sobre cómo se había enterrado completamente en el trabajo obsesivo para no tener que enfrentar la soledad creciente. Cecilia compartió más detalles dolorosos sobre su jornada de supervivencia, pero también sobre los momentos preciosos de alegría que Renzo había traído a su vida difícil. «Él es absolutamente todo para mí», dijo Cecilia con emoción, mirando instintivamente en dirección a la escalera, como si pudiera ver a través de las paredes hasta donde Renzo dormía tranquilamente. No importaba cuán desesperadas se pusieran las situaciones. Una sonrisa suya lograba hacer que todo valiera la pena. Ella completó. Sergio la escuchó con comprensión total. «Tuviste mucha suerte de tenerte como madre dedicada. Hiciste un trabajo absolutamente increíble, criándolo sola en circunstancias que serían imposibles para la mayoría de las personas», dijo él con admiración sincera. Cecilia sonrió con tristeza, mezclada con gratitud. «Siempre hice lo mejor que estuvo a mi alcance, pero ahora, gracias a su generosidad inesperada, puedo finalmente ofrecerle todas las cosas que siempre soñé darle, pero nunca conseguí», dijo ella. Permanecieron en silencio contemplativo durante largos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos complejos. Finalmente, Sergio decidió abordar el asunto que consideraba más importante. «Cecilia, necesito que entiendas una cosa fundamental. Esto que estamos construyendo aquí no es una situación temporal o un favor pasajero. No es caridad que va a terminar cuando yo me cansé o cuando crea que ya cumplí mi obligación moral. Ustedes tienen un lugar permanente aquí por el tiempo que deseen quedarse. Esta casa es genuinamente la casa de ustedes también ahora», declaró él con solemnidad. Cecilia lo miró con una intensidad penetrante que lo sorprendió. «¿Por qué realmente está haciendo esto por nosotros, Sergio? ¿Cuál es la razón más profunda y verdadera?», preguntó ella directamente, usando su nombre sin el tratamiento formal por primera vez. Sergio reflexionó cuidadosamente antes de responder con total honestidad. «Porque mi vida estaba completamente vacía por dentro», confesó él, la voz baja, pero firme. «Yo poseía todo lo que el dinero puede comprar, pero mi existencia no tenía significado real o propósito genuino. Me despertaba, iba a trabajar mecánicamente, volvía a una casa silenciosa, dormía, y repetía todo al día siguiente como un robot. No había conexión humana verdadera. No había razón para levantarme de la cama más allá de la obligación». Él hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Y entonces los encontré a ustedes, en aquella ruta abandonada, y fue como si el universo me estuviera ofreciendo una oportunidad única de hacer algo que realmente importa en la vida de personas reales. Ayudarlos a ustedes no es solo sobre ustedes, es sobre mí también. Es sobre convertirme finalmente en la persona que siempre quise ser, la persona que debería haber sido hace mucho tiempo». Él concluyó con sinceridad absoluta. Cecilia extendió la mano delicadamente y tocó su brazo con suavidad. «Gracias por ser completamente honesto conmigo y gracias por darnos esta oportunidad increíble de empezar de nuevo. Prometo solemnemente que no voy a desperdiciar esta oportunidad», dijo ella con emoción. Sergio cubrió la mano de ella con la suya, sintiendo una conexión humana que no experimentaba hacía años. «Sé que no la vas a desperdiciar y yo prometo hacer todo a mi alcance para garantizar que ustedes tengan absolutamente todo lo que necesitan para prosperar genuinamente, no solo sobrevivir». Él respondió. Terminaron el té en un silencio cómodo y se despidieron calurosamente para la noche. Sergio subió a su habitación, pero no consiguió dormirse inmediatamente. Permaneció despierto durante horas, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en solo 48 horas. 2 días atrás, él estaba conduciendo mecánicamente hacia otra reunión de negocios tediosa, pensando exclusivamente en ganancias y expansión empresarial. Ahora él estaba acostado en su cama con 2 personas viviendo bajo su techo, personas que dependían de él y confiaban en él completamente. Era simultáneamente aterrador y emocionante.
Finalmente consiguió dormirse con una sonrisa genuina en el rostro, sintiendo por primera vez en muchos años que su vida tenía un propósito real y tangible. En los días siguientes, una rutina natural y armoniosa comenzó a establecerse en la casona. Cecilia asumió gradualmente las tareas domésticas, pero Sergio notó que ella ejecutaba todo con un cuidado y dedicación que iban mucho más allá del simple cumplimiento de obligaciones. Ella cocinaba comidas deliciosas y nutritivas, mantenía todos los ambientes impecablemente limpios y organizados, pero siempre encontraba tiempo abundante para jugar con Renzo y garantizar que él estuviera feliz y bien cuidado. Sergio comenzó a llegar a casa más temprano del trabajo, genuinamente ansioso por ver a los dos, por oír sobre sus pequeñas aventuras del día, por participar activamente de aquella dinámica familiar que estaba formándose naturalmente. Renzo gradualmente perdió todo el miedo y la desconfianza en relación a Sergio. El punto de inflexión definitivo sucedió cuando Sergio trajo de la ciudad un perro de peluche gigante y suave. Renzo quedó absolutamente encantado con el presente y, por primera vez, desde que se conocieron, corrió espontáneamente hasta Sergio y lo abrazó con fuerza. Aquel abrazo pequeño y sincero derritió completamente el corazón de Sergio de una forma que él jamás había experimentado. A partir de aquel momento mágico, Renzo comenzó a buscar a Sergio activamente para jugar, para mostrarle orgullosamente sus dibujos coloridos, para contarle con entusiasmo sobre sus pequeños descubrimientos diarios. Sergio descubrió que adoraba profundamente aquellas interacciones espontáneas. Adoraba ver el mundo a través de los ojos curiosos e inocentes de un niño inteligente. Una tarde especialmente calurosa, Sergio llegó a casa más temprano y encontró a Cecilia llorando silenciosamente en la cocina. Él inmediatamente se alarmó y preocupó. ¿Qué pasó? ¿Renzo está bien?, preguntó él rápidamente. Cecilia asintió inmediatamente, limpiándose las lágrimas con prisa. Él está perfectamente bien. Está echando la siesta en la habitación. Acabo de recibir una llamada del refugio a donde intentábamos ir cuando usted nos encontró. Dijeron que finalmente consiguieron un lugar disponible para nosotros, explicó ella con la voz embargada. Les dije que ya no necesitábamos el lugar, que habíamos encontrado un sitio seguro para quedarnos. Y cuando colgué el teléfono, realmente me di cuenta por primera vez de cuánto nuestra vida había cambiado completamente. Ella continuó. Si usted no se hubiera detenido en aquella ruta ese día exacto, nosotros estaríamos ahora en un refugio superpoblado, compartiendo una habitación minúscula con otras 5 familias desesperadas, sin privacidad, sin dignidad, sin esperanza. Ella completó. Sergio se acercó y le puso las manos gentilmente en los hombros. Pero ustedes no están allí. Ustedes están aquí seguros y cuidados y van a continuar así por el tiempo que quieran, dijo él con firmeza reconfortante. Cecilia abrazó a Sergio impulsivamente, y él le devolvió el abrazo cálidamente, sintiendo toda la gratitud y emoción intensa de ella. Permanecieron así durante varios minutos antes de que Cecilia se apartara, ligeramente avergonzada por haber sido tan emotiva públicamente. Me disculpo por esta demostración, dijo ella sonrojada. Sergio negó con la cabeza enérgicamente. Nunca, jamás te disculpes por sentir emociones genuinas. Nunca, dijo él con convicción. Esa misma noche, después de que Renzo fue acostado, Sergio y Cecilia tuvieron una conversación importante sobre los planes futuros. Sergio mencionó que había investigado extensamente sobre escuelas en la región y había identificado una excelente institución de educación infantil, Jardín de Infantes, que aceptaba niños de la edad de Renzo. Me gustaría mucho matricular a Renzo allí, si tú estás completamente de acuerdo. Sería extremadamente beneficioso para él interactuar regularmente con otros niños de la misma edad, aprender cosas nuevas, desarrollar habilidades sociales, sugirió él cuidadosamente. Cecilia dudó, claramente emocionada. Nunca imaginé que podría proporcionarle una educación de calidad. Siempre pensé que él tendría que conformarse solo con la enseñanza pública básica y limitada, confesó ella. Sergio sonrió alentadoramente. No más. Renzo va a tener acceso a todas las oportunidades educativas que cualquier otro niño privilegiado tiene, quizás incluso más oportunidades, prometió él. Cecilia accedió entusiastamente, emocionada con la perspectiva real de ver a su hijo tener acceso a cosas que ella siempre soñó, pero nunca creyó remotamente posible. Las semanas se transformaron naturalmente en meses,
y la vida en la casona de Sergio se volvió una rutina familiar genuina y armoniosa. Renzo comenzó en el jardín de infantes y se adaptó magníficamente desde el primer día. Él regresaba a casa diariamente, lleno de historias animadas sobre sus nuevos amigos y todas las cosas fascinantes que estaba aprendiendo. Cecilia también floreció visiblemente, ganando un peso saludable, perdiendo aquella mirada constantemente preocupada y vigilante. Ella comenzó a sonreír con frecuencia, a reír genuinamente de las bromas de Sergio, a sentirse verdaderamente en casa en aquel ambiente. Sergio descubrió que adoraba profundamente tener una casa llena de vida real, adoraba oír a Renzo corriendo alegremente por los pasillos, adoraba el aroma delicioso de la comida de Cecilia, llenando todos los ambientes. Adoraba las conversaciones nocturnas relajantes después de que Renzo dormía. Su existencia había ganado colores vibrantes que él no sabía que le estaban faltando. Una noche memorable, mientras cenaban juntos los tres en la mesa principal, Renzo de repente hizo una pregunta que los dejó a todos en silencio absoluto. «Sergio, ¿vas a ser mi papá ahora?», preguntó él con inocencia total. El silencio que siguió fue denso y cargado de significado. Cecilia se puso visiblemente roja, claramente sin saber cómo responder adecuadamente a aquella pregunta compleja. Sergio miró al niño, a aquellos ojos inocentes, esperando una respuesta honesta, y sintió su corazón oprimirse intensamente. Él respiró hondo antes de responder con cuidado. «No soy tu padre biológico, Renzo», dijo él gentilmente, «pero soy tu amigo dedicado y me importo profundamente por ti y por tu madre. Siempre voy a estar aquí para ustedes, siempre que me necesiten, en cualquier situación. Eso lo puedo prometer con absoluta certeza». Él completó. Renzo pareció satisfecho con la respuesta y volvió a comer normalmente. Pero Cecilia permaneció tensa el resto de la noche, claramente perturbada por la pregunta inocente de su hijo. Más tarde, cuando estaban solos en la sala, ella finalmente abordó el asunto que la incomodaba. «Sergio, necesito contarte la verdad sobre el padre de Renzo», dijo ella, la voz temblorosa de nerviosismo. Sergio la alentó con un gesto para que continuara. «Él no es un extraño cualquiera que me abandonó. Él es alguien que tú conoces muy bien». Ella comenzó y Sergio sintió un escalofrío. «¿Quién es?», preguntó él, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta terrible. Cecilia respiró hondo, reuniendo todo el coraje posible. «Eres tú, Sergio. Tú eres el padre de Renzo». El silencio que se instaló en la sala fue tan profundo que parecía succionar todo el aire del ambiente. Sergio quedó completamente inmóvil, mirando a Cecilia, como si ella acabara de hablar en una lengua completamente desconocida. Sus ojos recorrieron el rostro de ella, buscando cualquier señal de mentira o manipulación, pero encontraron solo una honestidad brutal y aterradora. «¿Qué acabas de decir?», susurró él, la voz saliendo ronca y casi inaudible. Cecilia mantuvo la vista fija en el suelo de mármol, las lágrimas ya corriendo libremente por su rostro pálido. «Tú eres el padre de Renzo, Sergio. Aquella noche, hace 4 años, cuando la señora Valeria viajó al exterior y tú te quedaste solo en la casona. Tú estabas en la biblioteca bebiendo, completamente trastornado, después de aquella terrible pelea con ella. Fui a llevarte el té que habías pedido y tú estabas llorando, diciendo que tu matrimonio era una farsa, que tu vida no tenía sentido». Ella comenzó a explicar, la voz quebrándose con cada palabra que salía. Sergio cerró los ojos con fuerza, forzando su memoria a volver a aquella noche específica. Los recuerdos llegaron como fragmentos dolorosos encajando lentamente. Él se recordaba de la humillación pública que Valeria había causado en la cena benéfica, gritando que él era un fracaso como hombre. Él había vuelto a casa completamente destruido, borracho de whisky caro y desesperación, sintiéndose la persona más solitaria del universo entero. Nosotros conversamos durante horas aquella noche. Tú lloraste en mis brazos como un niño perdido. Tú dijiste que yo era la única persona en aquella casa que te trataba con cariño verdadero, que me respetaba como ser humano. Y entonces sucedió. Fue solo una vez. Una única noche donde 2 seres humanos completamente solitarios se consolaron de la única forma que sabían en aquel momento desesperado. Ella continuó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano temblorosa. Sergio se pasó las manos por el rostro, intentando desesperadamente organizar los pensamientos que giraban en círculos caóticos.
Yo estaba demasiado borracho para recordar detalles claros, pero ¿por qué nunca me contaste sobre el embarazo? ¿Por qué escondiste algo tan importante durante todos estos años?, preguntó él, la voz subiendo involuntariamente, mezclando dolor e incredulidad. Cecilia finalmente levantó la vista y lo encaró directamente, con una valentía que ella no sabía que poseía. Porque descubrí que estaba embarazada 3 semanas después de que la señora Valeria me expulsara de esta casa con aquella acusación falsa de robo. Yo no tenía cómo contactarte. No tenía tu teléfono personal. No tenía acceso a la casona. No conocía a nadie de tu círculo social. Y aunque lo hubiera tenido, ¿qué diría? Que había quedado embarazada del patrón casado durante una noche de debilidad. ¿Quién le creería a una empleada doméstica contra la palabra de la esposa rica e influyente? Ella argumentó con una lógica dolorosa, pero irrefutable. Sergio se levantó abruptamente del sillón, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala, como un animal enjaulado. Deberías haber encontrado una forma de contármelo, Cecilia. Yo tenía el derecho fundamental de saber que iba a ser padre. Yo tenía el derecho de elegir si quería asumir esa responsabilidad. Él dijo, la rabia y la confusión mezclándose peligrosamente en su voz. ¿Crees que yo no quise contarte? ¿Realmente crees que fue fácil para mí criar un hijo sola, pasar hambre, ser desalojada de pensiones inmundas, no tener absolutamente nada? Yo quería desesperadamente que tú supieras, que tú nos ayudaras, que tú fueras el padre que Renzo merecía tener. Pero yo también tenía un miedo paralizante de lo que pasaría si aparecía en tu vida, exigiendo reconocimiento. Cecilia replicó, levantándose también, la emoción finalmente explotando después de años de contención forzada. Se quedaron frente a frente en el centro de la sala, ambos respirando pesadamente, ambos lidiando con emociones demasiado intensas para ser expresadas adecuadamente en palabras simples. Sergio miró instintivamente hacia la escalera de mármol en dirección a la habitación donde Renzo dormía tranquilamente, completamente ajeno a la bomba emocional que acababa de explotar en el piso de abajo. «Tengo un hijo», dijo él en voz alta, como si necesitara oír sus propias palabras para hacerlas reales y tangibles. «Tengo un hijo de 4 años y no sabía de su existencia. Perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros cumpleaños, años enteros de su vida», dijo él, la voz quebrándose de emoción abrumadora. Cecilia se acercó a él cautelosamente, extendiendo la mano como quien se acerca a un animal herido. «No lo perdiste todo, Sergio. Aún puedes estar presente para todo el resto de su vida. Puedes ser el padre que él merece tener, si realmente quieres asumir ese papel», dijo ella suavemente, tocando su brazo con delicadeza. Sergio la encaró intensamente, sus ojos brillando con una determinación que ella nunca había visto antes. «Si yo quisiera, ¿realmente crees que podría simplemente ignorar esto ahora que sé la verdad completa? Ese niño de arriba es mi hijo, mi sangre, mi responsabilidad, mi alegría más pura», dijo él, la voz creciendo en convicción y firmeza con cada palabra pronunciada. «Quiero ser su padre, Cecilia. No solo un hombre rico que paga las cuentas y ofrece confort material. Quiero ser un padre de verdad, presente, participativo, amoroso, involucrado en cada aspecto de su vida», declaró él con una firmeza absoluta que no admitía cuestionamientos. Cecilia dejó escapar un sollozo de alivio puro e incontrolable. Tenía tanto miedo de cómo reaccionarías a esta revelación. «Pensé que te pondrías furioso conmigo por haber escondido la verdad durante tanto tiempo, que me odiarías por haberte quitado esos años preciosos». Ella confesó, las lágrimas de alivio reemplazando las lágrimas de miedo. Sergio negó con la cabeza lentamente, tomando las manos de ella entre las suyas. «Estoy impactado, confundido, y sí, un poco irritado por no haberlo sabido antes, pero por encima de todo estoy profundamente agradecido. Agradecido porque el destino conspiró para traernos de vuelta el uno al otro. Agradecido porque ahora puedo conocer a mi hijo y construir una relación verdadera y duradera con él», dijo él con sinceridad absoluta. A la mañana siguiente, Sergio se despertó antes del amanecer, su mente funcionando a alta velocidad para organizar todo lo que necesitaba ser hecho. Él llamó a su abogado particular y explicó la situación, iniciando inmediatamente el proceso legal para reconocer oficialmente a Renzo como su hijo. Después, llamó a una clínica particular de alta confiabilidad y agendó una prueba de paternidad para aquella misma tarde. Cuando Cecilia y Renzo bajaron para el desayuno, encontraron a Sergio preparando panqueques en forma de estrellas,
algo que él nunca había hecho en su vida. Renzo corrió hasta él inmediatamente, abrazando sus piernas con fuerza, y Sergio lo tomó en brazos, sosteniendo a su hijo por primera vez, sabiendo conscientemente la verdad completa sobre su paternidad. «Buen día, campeón», dijo él, besando la parte superior de la cabeza del niño, sintiendo una emoción abrumadora que casi lo derriba. La ida a la clínica fue tranquila y discreta. El médico, acostumbrado a situaciones delicadas involucrando familias ricas, condujo todo el proceso con profesionalismo absoluto. Renzo encontró divertido el hisopo que recolectó su saliva, riendo cuando el instrumento le hizo cosquillas en su mejilla. Sergio también proporcionó su muestra en silencio solemne, sabiendo que aquel simple procedimiento cambiaría oficialmente sus vidas para siempre. Los resultados llegaron 3 días después, por correo electrónico cifrado. Sergio abrió el documento en presencia de Cecilia, ambos sentados en la oficina con el corazón en la garganta. Él leyó en voz alta la conclusión técnica. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Compatibilidad genética confirmada para la relación padre e hijo. Él cerró los ojos por un momento, absorbiendo completamente el impacto de aquellas palabras oficiales. «Ahora es oficial», dijo él, mirando a Cecilia con una intensidad penetrante. «Soy legalmente el padre de Renzo». Cecilia lloró de alivio, sintiendo el peso de 4 años de secretos disolviéndose en aquel momento histórico. Pero su paz fue interrumpida una semana después. Sergio estaba en la oficina resolviendo el papeleo para el registro oficial de la paternidad cuando el interfono de la casona sonó insistentemente. Cecilia, que jugaba en el jardín con Renzo, atendió con cierta aprensión. «Hay una señora en el portón exigiendo entrada. Dice que es la antigua dueña de la casa». La voz del guardia de seguridad, dubitativa y preocupada. Antes de que Cecilia pudiera responder adecuadamente, oyó gritos furiosos de fondo y percibió que el portón había sido forzado. Minutos después, la puerta principal se abrió con un estruendo violento y Valeria entró marchando, sus tacones altos resonando en el mármol como disparos de pistola. Ella estaba impecable como siempre, pero su rostro estaba completamente contorsionado de furia incontrolable. «Lo sabía. Me dijeron que habías transformado mi antigua casa en un refugio para mendigos y vagabundos, pero no lo creí hasta verlo con mis propios ojos». Ella gritó, señalando con el dedo manicurado acusadoramente a Cecilia. Renzo se asustó con los gritos y corrió a las piernas de su madre, quien inmediatamente lo tomó en brazos, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía físicamente. «¿Qué quieres aquí, Valeria?» «Ya no vives aquí hace casi un año», dijo Cecilia, intentando mantener la voz firme, a pesar de sus piernas temblorosas. «Vine a ver personalmente la decadencia moral de mi exmarido, y veo que ha caído mucho más bajo de lo que yo imaginaba». Recogiendo a la empleadita ladrona y a su bastardo de la cuneta, Valeria escupió las palabras con veneno puro. «No te atrevas a hablar así de mi hijo», gritó Cecilia, sorprendiéndose a sí misma con la ferocidad de su reacción maternal. Valeria rió, un sonido frío y cruel que resonó por la sala. «¿Tu hijo? Ah, por favor, no me hagas reír». ¿Y el idiota de Sergio realmente creyó en esa historia patética? Él sabe que tú probablemente te acostaste con la mitad de la ciudad y ahora quieres endilgarle a este niño bastardo. En ese momento exacto, la puerta de la oficina se abrió violentamente. Sergio estaba allí y su expresión era tan fría y amenazadora que hasta Valeria retrocedió instintivamente algunos pasos. «Sal de mi casa inmediatamente ahora», dijo él, la voz baja, pero cargada de una amenaza real y palpable. «Sergio querido, yo solo vine a alertarte sobre esta situación. Esta mujer es una estafadora profesional. Ella te va a quitar todo. Va a destruir tu reputación». Valeria intentó cambiar el tono, apelando a una falsa preocupación. Sergio caminó hasta ella, deteniéndose a pocos centímetros de distancia, irradiando autoridad. «Esta mujer, ¿cómo te atreves a llamarla? Es la madre de mi hijo. Y ese niño que tuviste la audacia de llamar bastardo, es mi heredero legítimo, mi sangre, y la cosa más importante y preciosa de mi vida. Mucho más importante de lo que tú jamás fuiste o jamás serás», declaró él con una convicción inquebrantable. Valeria se quedó boquiabierta, el color drenando completamente de su rostro cuidadosamente maquillado. «¿Realmente lo asumiste? ¿Es verdad? ¿Entonces lo reconociste oficialmente?», tartamudeó ella incrédula. «Sí, es verdad. Tengo la prueba de ADN. Tengo la documentación legal.
Tengo todo oficializado. Y hay una cosa más, Valeria. Si te atreves a acercarte a mi familia nuevamente, o si dices una sola palabra difamatoria sobre ellos a cualquier persona, voy a exponer públicamente lo que sucedió en Punta del Este hace 5 años. Tengo las fotografías, tengo los registros del hotel, tengo todas las evidencias sobre tu amante. Sergio reveló fríamente, usando la carta que guardaba hacía años, pero nunca había usado por pena de ella. Los ojos de Valeria se abrieron con terror absoluto. Ella sabía exactamente de lo que él estaba hablando, y un escándalo de aquellas proporciones destruiría completamente su reputación en la alta sociedad, algo que ella valoraba más que la propia vida. «No te atreverías a hacer eso», susurró ella, la voz temblando. «Pon a prueba mi paciencia ahora. Sal de aquí y nunca más vuelvas. Esta es tu última advertencia». Sergio ordenó, señalando determinadamente hacia la puerta. Valeria lo miró a él, luego a Cecilia, quien sostenía a Renzo protectoramente, y finalmente percibió que había perdido la guerra definitivamente. Ella giró sobre sus talones y salió sin decir nada más, cerrando la puerta con fuerza detrás de sí. Los meses siguientes fueron de transformación completa y ajustes constantes. Renzo fue reconocido oficialmente como hijo de Sergio, y la noticia corrió por la ciudad, generando chismes y especulaciones. Pero a Sergio no le importaron en absoluto los comentarios maliciosos. Él exhibía a su hijo con inmenso orgullo en todos los lugares, llevándolo al parque, al zoológico e incluso a la oficina en días más tranquilos. Renzo floreció completamente, convirtiéndose en un niño confiado, feliz y seguro, rodeado de amor incondicional por todos lados. El cambio más sutil pero poderoso sucedió gradualmente entre Sergio y Cecilia. Vivían como una familia real. Cenaban juntos, tomaban decisiones sobre la casa y sobre Renzo juntos, pero aún dormían en habitaciones separadas. Había un respeto mutuo inmenso y una atracción creciente que se volvía cada día más difícil de ignorar completamente. Una noche de viernes, 8 meses después de la revelación de la paternidad, Sergio invitó a Cecilia a una cena especial en el jardín. Él había pedido a la cocinera que preparara algo excepcional y despidió a todos los empleados más temprano. La mesa estaba puesta bajo la pérgola, iluminada por velas aromáticas y por la luz plateada de la luna llena. Cuando Cecilia bajó las escaleras, usando un vestido azul marino, simple que Sergio le había comprado, él sintió su corazón acelerarse como un adolescente enamorado. «Estás absolutamente hermosa, Cecilia», dijo él, ofreciéndole la silla con caballerosidad. Durante la cena, conversaron sobre todo. El progreso notable de Renzo en la escuela, los planes para las vacaciones de verano, libros que habían leído, películas que querían ver juntos. La conversación fluía naturalmente, sin esfuerzo ni vergüenza. Cuando terminaron el postre, Sergio se puso serio, sosteniendo la mano de Cecilia sobre la mesa con delicadeza. «Cecilia, necesito decirte algo muy importante. Cuando los traje aquí, lo hice inicialmente por deber moral y compasión humana. Después, cuando descubrí que era padre, lo hice por obligación y amor a Renzo. Pero en los últimos meses, las cosas cambiaron profundamente para mí. Veo la mujer increíble que eres. Fuerte, dulce, inteligente, una madre maravillosa y dedicada. Veo cómo transformaste esta casa fría y vacía en un hogar verdadero, lleno de vida y amor. Y me di cuenta de que ya no puedo imaginar mi existencia sin ti en ella, no solo como la madre de mi hijo, sino como mi compañera de vida, como la mujer que amo profunda y sinceramente», confesó él, liberando las palabras que estaban atrapadas en su garganta hacía semanas. Cecilia sintió las lágrimas subir a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad y realización. «Sergio, yo también siento exactamente lo mismo. Me enamoré del hombre extraordinario que demostraste ser, del padre cariñoso y dedicado, del hombre justo y protector, del compañero leal. Te amo con toda la intensidad de mi corazón», respondió ella con sinceridad absoluta. Sergio se levantó, dio la vuelta a la mesa y la atrajo a un abrazo apasionado, besándola con ternura y pasión bajo la luz mágica de las estrellas. Fue el sello definitivo de un destino que había comenzado de forma turbulenta una noche de lluvia y tristeza, pasó por una ruta desierta y polvorienta, y finalmente encontró su puerto seguro en el amor verdadero. 2 años pasaron desde aquel primer beso en el jardín perfumado. Era un domingo soleado, y estaban celebrando el 6º cumpleaños de Renzo.
El jardín estaba repleto de niños del jardín de infantes corriendo y gritando alegremente. Sergio observaba todo desde la galería con Cecilia a su lado, ahora su esposa oficialmente. Se habían casado en una ceremonia íntima, pero emocionante, con Renzo como paje orgulloso. Sergio vio a su hijo corriendo con sus amigos, liderando un juego de la mancha con alegría contagiosa, y sintió su pecho henchirse de orgullo paternal. «Míralo a él», dijo Sergio, señalando la fiesta animada. «¿Quién podría imaginar que llegaríamos hasta aquí, construyendo todo esto juntos?» Cecilia apoyó la cabeza en su hombro, suspirando de contento absoluto. «Me acuerdo de aquel día terrible en la parada de colectivo todos los días de mi vida. El calor infernal, la sed desesperante, el miedo paralizante. Realmente creía que era el final del camino para nosotros dos», comentó ella suavemente. Sergio la abrazó más fuerte, besando su cabello con ternura. Y en realidad era solo el comienzo de nuestra historia de amor verdadero. Él miró a su esposa, a su hijo, jugando feliz, a la vida plena y significativa que habían construido juntos a partir de los escombros dolorosos de sus pasados solitarios. Renzo corrió hasta ellos, sudado y radiante, sosteniendo un trozo de torta de chocolate. «Papá, mamá, Mateo dijo que su papá tiene una empresa más grande que la tuya. Yo le dije que no importa, porque tú eres el mejor papá del mundo». Habló la lealtad inocente de la infancia. Sergio rió a carcajadas, agachándose para limpiar una mancha de glaseado del rostro de su hijo. «Tienes razón, campeón. No importa el tamaño de las cosas que tenemos. Lo que realmente importa es el amor que compartimos y las personas que elegimos para compartir nuestra vida», dijo él sabiamente. Renzo sonrió satisfecho y corrió de vuelta con sus amigos. Sergio se levantó y miró profundamente a Cecilia, viendo en ella no solo a la madre de su hijo, sino a su alma gemela, su compañera para toda la vida. El sol comenzaba a ponerse, bañando la fiesta en una luz dorada y cálida, completamente diferente del sol implacable de aquel día en el desierto que lo había cambiado todo. Sergio respiró hondo, sintiendo una paz absoluta, una sensación de plenitud que sabía que duraría para siempre. Cecilia percibió su mirada contemplativa y sonrió sabiendo exactamente lo que pasaba por su mente. Ella tomó su mano firmemente y, mirándolo directamente a los ojos, con todo el amor del mundo, dijo la frase que cerraría para siempre aquella jornada extraordinaria. «Si alguien un día me pregunta cuál fue el momento más importante de mi vida, voy a responder sin dudar. Fue cuando un millonario detuvo su coche en una ruta abandonada, reconoció que éramos su familia perdida y decidió que nunca más nos dejaría esperando solos en ningún lugar de este mundo». Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte las próximas historias.